Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos para sentar el posicionamiento del grupo parlamentario citado. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, pueblo de México. El Poder Judicial olvidó su mandato más importante: impartir justicia. Se ha convertido en un poder rebasado en el que la impunidad ha sido un factor clave para que el pueblo de México pierda la confianza en quienes administran justicia. Porque no es ningún secreto que en este país hay un tipo de justicia para los ricos y otro tipo de justicia para los pobres. No es ningún secreto que las cárceles están llenas de pobres, porque para los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes de cuello negro hay impunidad garantizada y sentencias favorables. Y aquí lo sabemos muy bien. Durante décadas, fallos y sentencias de la Corte han estado marcados por sesgos, inclinando reiteradamente la balanza en favor de intereses particulares en los poderes fácticos, políticos y económicos. Y todavía hay quienes se preguntan, sorprendidos, que por qué el pueblo de México apoyó la democratización del Poder Judicial, que por qué las grandes mayorías de este país respaldaron la reforma constitucional al Poder Judicial. Para responder estas preguntas, porque según ellos no entienden, una posible respuesta la podemos encontrar en lo escrito con profunda contundencia hace más de medio siglo por un filósofo alemán. Los más débiles desde el simple punto de vista económico, aquellos a los que el poder oprime, son los que desde siempre sienten esa desconfianza casi proverbial frente a los tribunales. Justamente porque viven en la sombra y no están acostumbrados a nada bueno por parte de aquellos que arrojan la sombra sobre ellos. También el derecho está construido, no para ellos, sino contra ellos. No es sostenible que el ser humano es por nacimiento libre e igual. No hay derechos innatos, sino que todos son adquiridos o tienen todavía que ser adquiridos por la lucha. Y esto, señores y señoras, debe cambiar. Esto en México va a comenzar a cambiar. Y por ello es que estamos hoy aquí, sí, en pie de lucha. Vamos a transformar profundamente al Poder Judicial para que nunca más el pueblo humilde tenga miedo o desconfianza de pararse en un tribunal, porque sepan de antemano que si es pobre, está condenado a perder frente al rico ante los tribunales. Cuánta razón y cuánta vigencia siguen teniendo las palabras de Morelos, recogida de los sentimientos de la nación, palabras que nos interpelan hoy en el 2024, en este Senado de la República. Como la buena ley es superior a todo ser humano, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y al patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia, y que de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Recién acabamos de celebrar los 200 años del constitucionalismo mexicano. El 4 de octubre de 1824 fue promulgada la primera constitución del México independiente, la primera constitución mexicana que nació republicana, dejando atrás el vasallaje y los estragos de la dependencia colonial. Pareciera que no ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero como proceso histórico, compañeras y compañeros, que pasó del virreinato a la república, 200 años es poco tiempo y nos muestra como lección al presente
que nada debe parecernos imposible de cambiar. En el Poder Judicial, pareciera que se quedaron muy acostumbrados a las lógicas virreinales. Hay jueces, magistrados y ministros que se sienten casi reyes, intocables, soberbios, alejados del pueblo, que sienten que no pisan el suelo al caminar, que no miran a los ojos a los justiciables, si no son la contraparte poderosa. Se han enquistado, lamentablemente, una rancia cultura conservadora y elitista al interior de las cúpulas del Poder Judicial. Y hay que decirlo con todas sus letras. En las entrañas cupulares del Poder Judicial está anidada una vocación política más cercana a la aristocracia que a la república. Y eso ya no va a continuar así. Ya no más, señoras y señores. Es tiempo de que la democracia llegue también al Poder Judicial. Es tiempo de que se transforme y se ponga al servicio del pueblo como siempre debió ser, y no de las oligarquías. El 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. La reforma constitucional ya es una realidad, ya es una norma integrante de la Constitución política de nuestro país. Y esto fue posible, sí, gracias a la mayoría calificada que nos otorgó el pueblo consciente y valiente de México para hacerla realidad. Y también gracias a los congresos locales que compartieron la misma visión: lograr el bienestar de México, acabar con la impunidad, el nepotismo y los privilegios dentro de este poder. Si se preguntan cómo lo logramos, la respuesta es clara: a través del voto popular. Le devolvemos al pueblo soberano la facultad que siempre le correspondió: elegir al poder ejecutivo, al poder legislativo y, por supuesto, al poder judicial. Las reformas que hoy discutimos marcarán una nueva etapa, un nuevo entendimiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía, construyendo un Poder Judicial transparente, democrático, abierto y con un profundo sentido de servicio. Este Poder Judicial se fortalece al abrir sus puertas a la democracia y que sus titulares sean electos por la ciudadanía, que le brindarán una digna soberanía republicana y una independencia plena entre poderes. La reforma al Poder Judicial va. A la democratización del Poder Judicial ya nadie la para. En el Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen para aprobar las reformas necesarias a la legislación secundaria y así avanzar de cara al proceso electoral judicial, porque la ciudadanía elegirá en junio del 2025 a jueces, magistrados y ministros, a juezas, magistradas y ministras. Aprobar la legislación secundaria es un mandato que no se nos olvide, senadoras y senadores, que deriva del octavo transitorio de la reforma constitucional ya vigente. Porque, como lo dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la reforma al Poder Judicial va y no hay amparos ni suspensiones que puedan detener la elección del Poder Judicial. Muchas gracias, senadoras y senadores, y muchas gracias al pueblo de México. Gracias, senadora Hernández.